Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Daniel Sepúlveda y como pueden ver aquí en la descripción, el día de hoy me encuentro con el doctor Javier Galvis. Él es el autor del libro El médico de tus sueños y hoy vamos a estar hablando de este libro, pero también acerca de la medicina funcional, que es todo el tema que engloba este libro como tal. Así que, doctor Javier, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación, agradecido por este espacio y bueno, saquémosle provecho. Bueno, pues Javier, yo quería precisamente iniciar esta conversación con que usted nos platique un poco acerca de por qué escribió este libro y qué resultado quisiera que sus lectores lograran al terminarlo. Yo escribí este libro porque tenía como médico la sensación de que tenía algo que contar, algo que decir, de producto del aprendizaje de muchos años como médico funcional, de saber qué sirve, qué no sirve, qué funciona, y entendí que si el paciente no se empodera y no le damos unas herramientas al paciente para que audite el trabajo del médico, no le va tan bien como aquel que se entrega al 100% a lo que el médico, y perdóname la expresión, le dé la gana de hacer con el paciente. Todos los médicos queremos lo mejor para los pacientes. Todos los médicos entramos a la Facultad de Medicina con la esperanza de poder ayudar y sanar, y durante el camino esas empiezan a aparecer limitaciones y una de ellas es el tipo de conocimiento o información que cada uno de los médicos tiene. Entonces yo tengo en el libro una frase que dice que el paciente solo se enferma de lo que el médico sabe. Por lo tanto, si el médico no sabe, entonces en manos de quién queda, ¿sí? Uno como médico, y te lo digo habiendo pues luchado contra el ego, cuando uno no sabe, pone cara de que sabe y después resuelve, pero lo que yo quiero lograr con este libro es que el paciente tenga herramientas, tenga información, tenga conocimiento que le sirva para tener un diálogo de tú a tú al médico y que sea un compañero el médico en el camino para que esté de la mano con el paciente, no ni arrastrándolo ni empujándolo hacia el norte que el médico defina, pero sino que el paciente es el que siente, es el que sabe de su enfermedad, el que sabe si va bien o no, y que necesita un compañero que sepa, sí, pero con estas herramientas del libro, con este método que propongo en el libro, el paciente le puede preguntar al médico, oye, ya me evalué esto, ya me evalué esto, ya me evalué esto, ¿qué es eso? Sí o no, y mirar pues entonces si tu médico tiene con qué ayudarte. Precisamente con el tiempo se han ido creando mitos alrededor de la salud y de la medicina funcional. ¿Cuál es ese mito que más se repite en su consultorio y que usted está constantemente desmontando en sus pacientes? Son muchos, Daniel. Lo que pasa es que las redes sociales se ha prestado para todo, ¿no? Uno de ellos es que la medicina funcional solamente es prescribir suplementos dietarios a diestra y siniestra y que sale el paciente con una lista de 10, 15 suplementos, cuando lo más poderoso es la alimentación y la comida y la personalización de esas recomendaciones. Eh, También que uno tiene que tomar, pues, por años suplementos. Yo le digo a mis alumnos, mis colegas alumnos, que si tu paciente tiene que tomar más de 3 meses de algo es porque no estás haciendo las cosas bien, hay algo que no has corregido y que no necesita o no puedes volver al paciente dependiente de eso. Otro de los mitos es que la medicina funcional es muy costosa, y ese es complejo de debatir porque el contexto de los primeros médicos funcionales que adoptaron estos conceptos están en la consulta privada de todos los países, ¿sí? Esto no se adhiere al sistema de salud como tal, entonces hay ahí un contexto, un caldo de cultivo de que pues tienes que pagar por fuera del sistema y eso de per se ya lo hace un poco más costoso. Yo sí entiendo cuando a los pacientes se les solicitan algunas pruebas especiales que no están tampoco cubiertas por los sistemas de salud, eso sí encarece un poco, pero va en relación a un costo-beneficio muy alto, en el sentido que son pruebas que de verdad ayudan a detectar el porqué, la causa raíz de por qué están enfermos, y que si uno mira en el tiempo, dependiendo cuántos años llevas enfermos versus una inversión de energía en corta, no infinita, pero corta y puntual,
pues eso no tiene precio porque el costo-beneficio es muy alto. Tal vez esas son las tres. Otras que de los mismos colegas que recibo, perdón, que recibo, no, que he visto en redes sociales es que dicen que la medicina funcional es una pseudociencia. Y me parece triste porque pues son colegas que se hacen esos conceptos viendo redes sociales, no estudiando medicina funcional, y esto es basado en la evidencia, basado en ciencia, y es una forma de pensar, no es una forma de tratar, ¿sí? La medicina funcional es de enseñarle al médico a que vaya a buscar la causa raíz. ¿Con qué lo trata? No importa, puede ser un fármaco, una cirugía, plantas, vitaminas, estilo de vida, lo que sea, pero siempre y cuando sea encontrar la causa y tratar la causa, la herramienta terapéutica no importa. Y eso hace que la falta de conocimiento formal de qué es medicina funcional se creen todos estos mitos. En su libro, usted menciona que la medicina funcional involucra que para que el paciente pueda lograr mejorar su salud, debe realizar un cambio del estilo de vida. ¿Hay algún paso de este proceso que más le cueste a sus pacientes cumplir o con el que más usted encuentra fricción al momento de proponerlo? Hay varios, Daniel, pero yo tengo una frase que le digo a aquellos pacientes cuando se enfrentan a ese momento de dificultad de adoptar algo de estilo de vida, y es cuando estés realmente cansado de sufrir, cualquier cambio es fácil, ¿sí? Los seres humanos queremos la pastilla mágica, o el tratamiento que con poca inversión y poco tiempo me hagan los cambios que son consecuencias de mis estilos de vida, de mi estilo de vida de muchos años. Pero lo que yo he visto, Daniel, es que cuando me llegan pacientes que ya no quieren sufrir más, que ya están cansados, que están decididos, es como, y perdóname la comparación, pero aquel que está en adicción con algo y ya está cansado de sufrir es el que busca ayuda, ¿sí? Mientras tanto, no es definitivo el cambio. En ese sentido, eso es clave para que pueda pasar. Ahora, el estilo de vida, lo que yo he visto, Daniel, es que el trabajo y las obligaciones financieras son las primeras barreras para poder ponerte a ti como prioridad. Si tu alimentación, si tu vida económica depende del trabajo 100% y de una absorción completa de tu tiempo, no te queda tiempo a hacer ejercicio, o sacrificas horas de sueño, o no te da tiempo para trabajar tu mente, y bajar el estrés, o de hacer buenas elecciones en la alimentación o comer por fuera o lo que sea. El trabajo tal vez es la principal barrera. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere sentirse mal. Pero lo que yo he visto en esta sociedad ya, o de los pacientes que me llegan a mí, es no tengo tiempo. Y es pues cuestión de prioridades, uno, y segundo, estar cansado de sufrir. Si no está suficiente cansado, tiene que sufrir un poquito más y volver. Y justo al inicio del libro hay una frase que también marca como esa esencia de lo que se quiere enfocar la medicina funcional y dice, las enfermedades no desaparecen, solo se gestionan, ¿cierto? Y es posible revertir una condición crónica de salud o al menos reducir significativamente la dependencia de medicamentos solo con cambios en el estilo de vida. Daniel, un tajante sí. Las enfermedades crónicas no transmisibles, producto del estilo de vida, así como te las generaste, así se pueden quitar, ¿sí? Okay. Hasta cierto punto, pues, digamos, una diabetes que está en los últimos años con un requerimiento de insulina, es poco probable que dejes, pero si inclusive apenas empezaste a usar insulina, todavía es reversible, pero ya si llevas 20 años usando insulina, la probabilidad es poca porque ya el páncreas ha muerto, ya no produce nada y dependes de eso. En ese sentido, todas las enfermedades crónicas no transmisibles son susceptibles de revertir y entrar en un estado que se llama estado de remisión. Remisión significa que tus genes no han cambiado, pero las síntomas y manifestaciones de la enfermedad se pueden quitar o pueden desaparecer. Claro que si tu estilo de vida vuelve
a lo anormal o aquello que te llevó a enfermarte, vuelve a aparecer la enfermedad. Entonces, si no tienes construcción de resiliencia biológica, mental y emocional, lo que pudiste haber ganado se puede perder. Pero volviendo a la respuesta inicial, sí, todas las condiciones crónicas no transmisibles son susceptibles de entrar en remisión con cambios de estilo de vida. Existe mucha controversia sobre la suplementación y quisiera preguntarte, ¿son realmente necesarios los suplementos vitamínicos, los minerales, los probióticos para una persona promedio que intenta llevar un estilo de vida saludable, o tal vez esto es únicamente un complemento recomendado para quienes tienen algún tipo de deficiencia ya identificada? Yo creo que es una recomendación que no se puede generalizar. Me voy a poner como tres ejemplos importantes. Uno, si yo vivo en el campo, en una área rural, en donde tengo una huerta orgánica y tengo una comunidad bonita que apoya y tengo economía ahí y me levanto con el sol y me acuesto con el sol y tengo alimentos y no sufro ninguna enfermedad, no necesitas ninguna vitamina, no necesitas nada, ¿ok? Segundo ejemplo, yo vivo en Bogotá. Si yo en Bogotá respiro todos los días el aire contaminado de Bogotá. Ya por mucho que yo coma bien, entre comillas, si como lo que normalmente se compra en un supermercado, pero estoy con una constante inhalación de partículas de contaminación ambiental, mis necesidades nutricionales no son las mismas que aquella persona que vive en el área rural con alimentación orgánica. Esa persona, ya dependiendo de su genética, muy probablemente sí pueda necesitar alguna suplementación. Yo lo que recomiendo es verificarla con exámenes de laboratorio si necesitas o no la suplementación. Pero, por ejemplo, el 95% de las personas en Bogotá tenemos deficiencia de vitamina D. Y solamente porque no hay sol, porque andamos por el frío de la ciudad con saco y corbata, como estoy ahorita, y no dejo mucha exposición al sol. La vida citadina de Bogotá es estar metida en una oficina o en un lugar cerrado con poca oportunidad de exposición solar. Entonces vas a necesitar vitamina D, que está en el campo, probablemente no la necesita. Y el tercer grupo de personas que sí o sí necesitan es aquel que está enfermo. Si tú tienes un intestino que no está sano, no estás absorbiendo bien las cosas. Si tú tienes una inflamación crónica, si tienes una infección crónica, cualquier cosa crónica es una demanda por encima de lo normal de nutrientes, pero hay que identificar y personalizar cuáles son esos nutrientes. No es que todo el mundo necesite X o Y suplementación para sacarlo de X o Y enfermedad. Y quisiera también que habláramos del sueño, porque el sueño se ha convertido en un tema central de la salud. ¿Cómo se relaciona la calidad del sueño con la salud intestinal, con el control del peso, con la función cognitiva? ¿Qué herramientas simples puede ofrecer la medicina funcional para optimizar el sueño en las personas? Mira, la primera herramienta es crear conciencia de la importancia del sueño, ¿sí? Yo creería que uno de las primeras 3 décadas de la vida, uno se cree inmortal y que puede trasnochar todo lo que quiera y al día siguiente ir al trabajo y hacer eso, y después empieza a notar que los trasnochos pesan y cobran. Entonces, desde niños, inclusive mis hijos hoy, pues les trato de inculcar muchísimo hábitos e higiene del sueño, evitar las pantallas excesivas, sobre todo después de las 6 de la tarde, que hay que exponerse a la naturaleza, mirar el amanecer, exponerse al sol en la mañana para que el ciclo circadiano se programe y que te dé sueño en la noche, proteger tu sueño a como de lugar, con un ambiente con una temperatura ideal alrededor de los 20 grados centígrados, ropa cómoda para dormir, una habitación lo más oscuro posible, no comer 3 horas antes de ir a acostarte, no tomar licor 4 horas antes de ir a acostarte, evitar el café 8 horas antes de ir a acostarte, entre muchas otras cosas, pero hacer eso para mí ya con mis pacientes es un no negociable, porque está demostrado
que la falta de sueño te hace dar más antojos en el día, te da más hambre, cambia la química del cerebro y en el día no puedes tomar las mismas decisiones. Se ha demostrado, por ejemplo, en nosotros los médicos que hacemos turnos, que trabajamos de noche, hay mayor mortalidad. Los médicos que hacen turnos viven 10 o 20 años menos que el promedio de la población. No dormir de noche está asociado a enfermedad cardiovascular, infarto y trombosis, entre otras cosas. El ánimo, si uno no duerme las horas que son y tiene su sueño REM, el que es la etapa durante la noche que uno sueña, no hay una gestión emocional o una limpieza emocional durante la noche y te cuesta trabajo el manejo de las emociones durante el día. Si tu primera mitad de la noche no está bien, el cuerpo físico tampoco descansa y vas a acumular lesiones, vas a acumular muchas cosas. Entonces, el sueño es de las cosas que inclusive, aunque están protegidas por la naturaleza, es decir, en la noche se crea para dormir, la gente la está subestimando y la evidencia científica de las consecuencias de esto es abrumadora y es algo que no es negociable. Y hace un par de preguntas precisamente nos mencionaba que el trabajo puede ser un obstáculo gigante para lograr ese cambio en el estilo de vida y aquí lo asocio precisamente con algo que complemento de esta pregunta y es, ¿qué pasa con los que trabajan de noche? ¿Le ha tocado a algún paciente que tenga turnos nocturnos, que trabaje de noche? En ese caso, ¿qué pueden hacer? Porque yo creo que en ese caso renunciar no es tan fácil como hacer algún otro cambio dentro de su vida normal o su rutina. Tienes toda la razón, Daniel, pero mírate que he leído que cierto porcentaje de la población humana, se dice que entre alrededor del 20% de los humanos, tenemos una capacidad genética de aguantar esas cosas. ¿Y de dónde viene? En la prehistoria, en el hombre paleolítico, no la tribu se echaba a dormir a la misma hora. Había gente que le tocaba hacer turno para avisar si entraba un león al campamento o no, o fieras que amenazaran. Y se fue segmentando una parte de la población que está lista o que tiene una resiliencia mayor para eso. Y tú puedes ver que hay gente que funciona mejor de noche. Hay gente que no son madrugadoras y les cuesta mucho madrugar. Sacando esa población de ahí, sí, si tienes la opción de elegir no trabajar de noche, hay que hacerlo. Si ya estás trabajando de noche y obvio que todos los seres humanos nos hacemos compromisos de acuerdo a los ingresos que vamos teniendo, no va a ser fácil salir de cualquier trabajo, pero yo sí le digo a mi paciente y se lo pongo en la receta, de ahora en adelante tus decisiones laborales van a ser, deben priorizar tu sueño. Entonces, si le sale otra oportunidad, si le cambian el turno, si le cambian todo eso, tiene que con el tiempo ir tomando decisiones. Y lo que yo veo es que al cabo de 2, máximo 5 años, ya la gente deja de trabajar cuando es consciente de que no es lo ideal. Esta semana tuve un paciente médico que me dijo, doctor, es que tengo que hacer turnos porque compré una casa y tengo que pagarla y la termino de pagar en 5 años. Yo te digo, mi madre, tengo que ayudarte a sostenerte estos 5 años lo que más se pueda, pero si puedes antes de eso, por favor, busca otra manera, porque las consecuencias en Alzheimer, en demencias, en enfermedades cardiovasculares son muy evidentes y él sabe y lo sabe y bueno, es teniendo ese mensajito en el inconsciente, las decisiones de aceptar o no más trabajo cambian. También relacionado a los mitos alrededor de la medicina funcional, ¿es la medicina funcional únicamente recomendada para los pacientes que tienen enfermedades crónicas o también puede ser una herramienta de prevención para aquellas personas que están aparentemente sanas? Y como uno creyendo que, porque las personas, y me incluyo yo también, pensamos que estamos sanos porque no nos duele nada, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber que requerimos de pronto de alguna consulta o de que necesitamos poner más atención a esos detalles? Mira, hay un espectro de oportunidades que va desde si alguien sano, que hoy no tiene diagnóstico de nada y digamos que no le duele nada, uno puede y quiere prevenir, pues el médico funcional es perfecto porque uno
puede pedir exámenes de genética o epigenética y yo saber a qué riesgos genéticos estás expuesto, qué necesidades nutricionales especiales tienes, qué tipo de ejercicio es el que más le conviene a tus fibras musculares y así personalizar tu estilo de vida. Eso significará no solo evitar enfermedades, sino llevarte a un siguiente nivel de desempeño en la vida, ¿sí? Si tu mente está al 100, no es lo mismo que esté al 80. Tú con el 80 puedes trabajar y puedes producir, pero estando al 100 puedes ser más productivo, hacer el mismo trabajo en menor tiempo y tener más tiempo para ti, para tu vida, para tu familia, para tu salud y para muchas otras cosas. Llevarte al siguiente nivel, eso lo hace muy bien un médico funcional. Personalizar tu estilo de vida. Lo siguiente es medicina preventiva y predictiva. Con esa información y o con otros marcadores de sangre, exámenes de sangre, yo puedo detectar condiciones. Pongamos otra vez el ejemplo de la diabetes. Uno como médico diagnostica a alguien que tiene diabetes si el azúcar en ayuna le sale más de 126, ¿sí? Más otras condiciones y otras cosas. Pero yo puedo tener el azúcar en 100 y tener algo que se llama resistencia a la insulina, ¿sí? Y yo puedo pedir examen de leptina y de insulina pre y postcarga y detectar 5 años antes que tú ibas a ser diabético probablemente. Sí, y en ese momento yo puedo prevenir enfermedades y no tienes que sentirte con la sed de un diabético, con la pérdida de peso de un diabético o con el hambre de un diabético. No tienes que esperar a que llegues allá. Si uno va donde un médico funcional pudiese hacer medicina predictiva y preventiva. Y obviamente ya si estás enfermo, pues las opciones son mucho más bonitas. Hace unas preguntas hablamos de cuál era ese obstáculo más grande para las personas que quieren cambiar ese estilo de vida, eh, pero muchas veces también al momento de querer esos cambios, también tenemos que ver qué es lo más sencillo, cuál podría ser ese paso más fácil o que menos obstáculo puede presentar. En este caso, si alguien quisiera comenzar a cambiar su vida, su rutina, ¿cuál podría ser ese primer paso súper sencillo que podrían empezar a aplicar desde hoy? Daniel, yo me he dado cuenta que para cada ser humano el grado de dificultad es distinto de distintas cosas. Sí, yo diría, mira, lo primero es ojalá solo comer alimentos naturales. ¿Sí? Eso tiene un gran impacto en la salud de cualquier ser humano. Debería ser relativamente fácil, pues, en lugar de elegir una hamburguesa procesada, llevar comida de la casa. Pero ese cambio de alimentos procesados a alimentos naturales no implica pasar hambre, ¿sí? No implica restringirse en algún tipo de alimento, solo es cambiar lo artificial por lo natural. Yo creería que puede que sea de los cambios menos difíciles desde la voluntad. Ahora, logísticamente es otra cosa. ¿Sí? Si uno, mm, por decirlo así, no le da tiempo de cocinar, pues yo no te voy a decir, va a ser para esa persona más difícil. El segundo, yo diría, es no comer azúcar. Pero eso ya implica una fuerza de voluntad, ya implica manejar antojos, ya hay muchas otras cosas emocionales asociadas. Por lo tanto, por eso mi respuesta fue primero cambiar lo artificial por lo natural en lo posible y casi que en cualquier lado de Latinoamérica uno encuentra opciones naturales sobre las artificiales, cuesten o no un poquito más o no, pero es un cambio que tiene efectos dramáticos en la salud de las personas. Para cerrar, si pudiera resumir su mensaje más importante del libro o de su práctica diaria en una frase o en un concepto que quisiera que resonara con la audiencia y con las personas, ¿cuál sería? Daniel, yo le digo a mis pacientes, tienes que empoderarte de tu salud, ¿sí? Basta de solo hacer caso. Hay que aceptar la guía de un médico. Para alguno estudió 7, 10 años medicina, sí, pero lo que he visto, Daniel, es que aquel paciente que se empodera de su salud le va mejor que el que no. Aquella persona que se empodera de su salud tiene un resultado muy distinto al que es un jugador pasivo en ese proceso y en esa relación con el sistema de salud. Y la palabra clave del libro yo creo que diría que fuese empoderamiento. Perfecto. Y bueno, doctor Javier, muchísimas gracias por su tiempo. También invitar a la audiencia
a que lean El médico de tus sueños. Lo pueden encontrar en todas las librerías del país, tanto físicas como en línea. Y bueno, nosotros nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Daniel.